permitido conocerlo. Bueno, se puede decir que una temprana edad, porque estos tiempos sin Dios serían terribles. Así que le doy gracias a Dios por su misericordia conmigo y con mi familia. Amén, amén, amén. ¿Alguien más? Pablo iba por decir algo así. Buenas noches. La verdad que yo quiero darle gracias a Dios porque puedo ver a los hermanos por lo menos en esta vía y de verdad que para mí es una gran bendición y bueno, y queriendo que todo esto pase más temprano que rápido, ¿no? Y podamos abrazarnos y vernos nuevamente. Amén, amén, amén. Buenas noches. Bueno, no estoy saliendo. Sí, lo oímos. Buenas noches. Amén, sí, buenas noches. Quiero dar gracias a Dios, sobre todo en este momento difícil que vivimos, porque nuestras familias, nuestros vecinos, por lo menos aquí en Colón, no tenemos conocimiento de personas cercanas a nosotros que hayan sido afectadas por esta epidemia tan terrible que se ha presentado. Y quiero dar gracias a Dios por conservarnos, por tenernos en cuenta y mantenernos protegidos. Sí. Amén. Amén. Solo abren el micrófono y digan algo por lo que están agradecidos en este día. Yo soy Bielka Beth. Yo quiero darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios porque en medio de todo Él nos ha guardado. Él ha sido fiel en su palabra de que Él estaría con nosotros cada momento y en estos momentos difíciles cuando más hemos entendido su palabra de que podemos estar confiados en Él. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Yo soy la hermana Iris Lee. Quiero darle las gracias a Dios por cada día. Dame la oportunidad de abrir mis ojos, ver la luz y llenarme de mucha salud. Amén. Poderoso. ¿Alguien más? Bendiciones, mi nombre es Angelín Fernández y le doy gracias a Dios porque me ha guardado, porque estoy saliendo todos los días a trabajar y ha guardado a mi familia y por su misericordia. Amén, poderoso. Amén. Sí, gracias. Buenas noches. En esta noche quiero decirles que estoy muy agradecida con Dios porque me ha permitido a mí y a todos los del grupo ver un nuevo amanecer y pues ponerme en el camino con ustedes y estoy contenta por eso, con mi hija sobre todo. Amén, poderoso. Amén. Hay tanto que estar agradecido, ¿verdad? Hay tanto Así que es. estar agradecido porque Dios es bueno siempre es bueno para nosotros. Así que qué bueno que podamos compartir eso y expresarlo. A veces como la manera en que tenemos iglesia, a veces cuesta mucho que podamos hablar y decir estas cosas, ¿sí? Y a veces solo llegamos corriendo del trabajo, de donde sea, y llegamos y ya la reunión ha comenzado a veces y ya no queda chance para muchas cosas, pero qué lindo esas oportunidades que tenemos para poder expresar, ¿sí? Lo que hay en el corazón. Y yo quiero agradecer al Señor, ¿sabe? Por algo tan maravilloso. Saber que Él me ama incondicionalmente. Saber que Dios me ama a mí, a pesar de cómo soy, a pesar de quién soy, ¿sí? Dios me ama, ¿sí? Y Dios me ama de una manera en la que no podría hacer yo algo para merecer ese amor, ¿sí? No hay nada. Por mucho trabajo que yo hago, por muchas cosas que yo hiciera, no hay manera en que yo pudiera pagar al Señor ese derecho de que Él me ame de esa manera. Él me amó porque me quiso, ¿sí? A Él le plació, le dio gran placer amarme. Y es algo tan maravilloso que nosotros reunidos aquí donde estamos podamos disfrutar de ese amor. Y no importa las situaciones que estén pasando alrededor del mundo,
Algo maravilloso que decía el apóstol Pablo a la iglesia, cuando él hablaba a la iglesia, y él siempre tenía en su corazón y en su mente, ¿sí? Que las personas recordaran, ¿sí? Que tuvieran en memoria siempre en memoria que Dios los amaba. Poderoso. Eso es algo maravilloso. Y en un tiempo como este, algo que quería compartir, estaba meditando en la hora en la mañana que Pablo me habló y compartimos un rato acerca de estas cosas. Estuve meditando qué es lo que realmente podríamos compartir en un tiempo como este, en un tiempo realmente que para muchas personas es difícil, ¿sí? Para otras personas, pues, es un tiempo diferente, ¿sí? Seguramente para algunos es como que nada, ¿verdad? Está pasando. Pero para la gran mayoría de personas, las cosas no están siendo tan fáciles. Sí, las cosas no están siendo muy fáciles para algunos, especialmente gente que conozco por acá. Algunos han perdido sus trabajos, otros están sin mucha cosa que comer. Incluso casi todos los días recibo llamadas o mensajes de pastores, de algunos amigos que me están ¿verdad? Solicitando ayuda de alguna manera porque hay escasez por todos lados. Pero, ¿de qué podemos hablar? Y a veces yo le decía a los hermanos, yo, ¿verdad? Como pastor y todo, yo les decía, siempre les digo a la gente, no hay nada más que hacer que orar, ¿verdad? Pero cuando yo les digo que orar, a veces la gran mayoría es porque no sé qué decir, ¿sí? A veces no sé cómo consolar a alguien, ¿sí? Uno quisiera, a veces me han dicho como pastores que a veces cómo cuesta estar en los zapatos de otra persona. Sí, yo estoy aquí en Costa Rica y a veces las cosas son muy diferentes. En Costa Rica, por ejemplo, en medio de esta situación en Costa Rica apenas hay 3 personas fallecidas. Lamentablemente, ¿sí? Uno no quisiera que nadie falleciera y eso, pero bueno, fallece esta persona, estas personas y son 3. En Panamá ya hay ¿cuántos? 60, 70 por ahí. Pero son más que acá. Y entonces uno ponerse en el lugar de otra persona, que a veces qué difícil es, ¿sí? Qué difícil, qué complicado es eso. Y estaba meditando en que en este tiempo siempre la recomendación que hay es oremos, ¿verdad? Pero entonces estaba meditando, ok, oremos, pero ¿qué es lo que vamos a orar? ¿Sí? ¿Se han preguntado a veces cómo oramos? A veces en una situación de esas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo oramos? Y esa es la parte que es un poco difícil a veces. Yo me acuerdo en momentos difíciles de mi vida, cuando quería orar, a veces tenía un nudo en la garganta y no sabía ni qué orar. No sé si les ha pasado a ustedes eso, que a veces la situación es tan complicada, es tan difícil, que a veces tenemos un nudo en la garganta y no sabemos ni qué orar. Y yo me acuerdo cuando, como pastores, familia pastoral y todo, a veces no había comida en la mesa. Y pasábamos, bueno, eso es casi que común en muchas de las mesas de los pastores, pero siempre me di cuenta de que en mis tiempos de oración pasaba casi el 80% de mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión con el Señor, solo pidiendo, ¿sí? Solo pasaba pidiendo. Yo oraba y pedía y pedía y pedía y oraba y pedía por esto, pedía por aquello y siempre pedía por algo, pero estaba meditando y hace algunos años escribí una serie de mensajes acerca de las oraciones del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cómo oraba el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él oraba para la iglesia? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que él oraba por la iglesia y para la iglesia? Y estaba
cuando después de que hice esta serie de mensajes, descubrí que muchas veces nuestras oraciones, y ojalá ustedes pudieran hacer eso, grabar sus propias oraciones cuando oran, y compararlas con el apóstol Pablo cuando él oraba por la iglesia, por los creyentes, por los que no conocían al Señor, por el mundo, ¿sí? ¿Cómo oraba él? Y cuán diferente es orar con el entendimiento y orar por las dificultades o por las necesidades o por las circunstancias que vivimos. Quiero leerles algo en el libro de Efesios, capítulo 3. El apóstol Pablo hace una oración aquí poderosa. Y cuando lo leo, me doy cuenta que para un tiempo como este en el que estamos viviendo, la oración, esta oración, calza a la perfección para nosotros. Efesios capítulo 3, versículo, versículo, ya les digo. Allá, ¿eh? La esquina. Versículo 9. Versículo 9. Lo voy a leer en esta versión, la traducción, nueva traducción viviente. Efesios capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, fui elegido, él hablando, el apóstol Pablo de sí mismo, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, el plan que él mantuvo oculto desde el comienzo. Y que cuando habla de esto, está hablando desde el comienzo de todas las cosas, comienzo de la creación. ¿Sí? El plan que Dios había trazado para nosotros, para toda esta creación, Dios había creado un plan. Escuchen, no es que a Dios lo cogió por sorpresa todas las cosas que pasaron. A Dios no lo tomó por sorpresa nada de las cosas que pasaron. Dios tenía trazado un plan. Escuchen, y eso es algo que nosotros todos debemos tener claro en nuestra mente. ¿Ustedes creen que estas cosas de lo que está pasando en este tiempo es algo que tomó a Dios por sorpresa, que Dios no sabe lo que está pasando, que Dios no sabía que iba a suceder? A Dios no lo toma nada por sorpresa, hermanos. Nada. Dios sabía todo de antemano. ¿Sí? Y el plan de Dios, ni el virus, ni las guerras, ni ninguna cosa iba a estorbar el cumplimiento del plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. Aleluya. Y eso es poderoso, hermanos. Y este plan, disculpen, no lo inventó un ángel que estaba ahí desocupado, que Dios le dijo, bueno, hacete un plan, a ver qué te sale. No. Dios no llamó a ningún asistente para que le hiciera el plan. El plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo lo incluía a usted. Aunque usted haya nacido miles de años después de toda la creación, ya usted estaba incluido dentro de ese plan y eso es maravilloso. Maravilloso. Es algo que usted no es obra de la casualidad, no es obra de algún error. No fue que a alguien se le ocurrió de repente a hacer un bebé. No. Usted estaba incluido dentro del plan de Dios que fue trazado, escuchen, desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, poderoso. Ese es un mensaje maravilloso. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia, le está escribiendo a la iglesia para que la iglesia recuerde eso. Que la iglesia, los creyentes, no fueron una obra de la casualidad. Fueron diseñados desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo dice entonces que él fue elegido de parte de Dios para compartir con nosotros ese plan.
Versículo 10. El propósito de Dios con todo esto, escuchen, qué maravilloso. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. A la iglesia. Escuchen, la iglesia, usted y yo, estamos incluidos en ese plan desde antes de la fundación. ¿Qué la iglesia? Escuchen, que la iglesia diera a conocer la sabiduría de Dios a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y este era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Escuchen, eso es algo maravilloso. Amén. El plan que estaba desde antes de la fundación del mundo era que usted y yo, no que usted y yo tuviéramos miedo de las cosas que estaban sucediendo. No era que usted y yo nos enclaustráramos con miedo. No era que usted y yo huyéramos de los momentos difíciles. No, era que usted como iglesia diera a conocer, que lo anuncie, aleluya, que anuncie la sabiduría, la multiforme sabiduría y el poder de Dios al mundo. Aleluya. Y no solo al mundo, sino que dice a los principados y potestades. Usted y yo, a Dios no le dio, Dios no estaba pensando que los ángeles fueron los que anunciaran eso. Al principio, sí, los ángeles descendían y venían y anunciaban las cosas a la gente. Pero ahora, aleluya, Dios en su divino plan había escogido a usted, lo había escogido a usted y a mí, a usted y a mí, para anunciar esta verdad tan poderosa de que Dios está sentado en su trono y que Dios no va a cambiar y que Dios nos ama a todos. Poderoso. Su plan no va a cambiar, hermanos. Su plan no va a cambiar. Y lo escogió usted. Y aunque usted me diga a mí, pero es que yo, mire aquí, a mí me va a escoger a mí. Dios no puede haberme escogido a mí. Sí, a usted. Aunque usted se mire en el espejo y usted diga en el espejo, no, a mí, sí, hermanos, a usted. Pero es que yo no tengo cara como de predicador ni nada. No importa. Dios no andaba buscando cara de predicadores. Si anduviera buscando cara de predicadores, posiblemente no me hubiera buscado a mí. Me acuerdo hace unos años que alguien me dijo, mire, pastor, usted tiene una buena cara para estar en la radio. Yo no había entendido el chiste que me habían dicho, ¿verdad? Hasta después de unos años me di cuenta. Sí, usted tiene cara para estar en la radio. Y yo decía, ¿cómo es, verdad? ¿Cómo Dios nos escogió a nosotros? Sí, a nosotros nos escogió eso. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Esa es una parte poderosa. Después de que él dice que Dios lo escogió a él, dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en el versículo 12, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Con toda libertad y confianza. Usted puede entrar con libertad y confianza. No tiene que tener miedo absolutamente de nada. Usted no necesita intermediarios de nada. Usted y yo podemos entrar porque estamos incluidos en el plan de Dios. Aleluya. Usted tiene audiencia libre. Usted tiene entrada libre. ¿Sí? En algunos reinados, para entrar en la presencia de un rey, usted tiene que pasar por un montón de pruebas y un montón de permisos para poder llegar ante un rey. Ante el Dios nuestro, Rey de reyes, Señor de señores, ante nuestro Padre tenemos audiencia libre. Usted tiene libertad para entrar con toda confianza. No se quede afuera. No se quede esperando que alguien le deje la entrada, que alguien le dé permiso para entrar.
Usted puede entrar libremente, con toda confianza, y no van a ser rechazados por el Señor. No piense que usted tiene que llegar vestido de cierta manera. No crea que usted tiene que venir oliendo con perfumes. No, no, no. Ni siquiera, escuchen, ni siquiera tiene que entrar usted trayendo un regalo. Usted es el regalo. Usted es el regalo que él mismo se dio. Dios se dio un regalo y se lo dio a sí mismo. Usted y yo somos ese bendito regalo. Aleluya, maravilloso. Versículo 13. Por eso les ruego, dice, por eso les ruego, dice, por eso les ruego, que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Escuchen, todo lo que el apóstol Pablo acaba de decir, y él estaba en medio de una prueba. Todo lo que yo les acabo de decir, el apóstol Pablo estaba en medio de una prueba. Y él dice, yo les ruego que no se desanimen por las pruebas en las que yo estoy en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían de sentirse honrados. El apóstol Pablo, honrados. El apóstol Pablo en ese momento estaba encarcelado, golpeado. A nosotros nadie nos ha golpeado. A nosotros nadie nos está persiguiendo. Sencillamente estamos en medio de una crisis mundial, de una gripe que anda por ahí. Eso es todo, hermano. Y no quiero minimizarlo como ponerlo, ¿verdad? Como menos, porque hay gente que está muriendo y sufriendo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo en ese momento, su vida, al igual que muchos en este tiempo, su vida estaba en peligro. Su vida estaba en peligro, su vida estaba pasando momentos difíciles, estaba en la cárcel, lo habían apaleado, que estaba casi por morir, estaba casi en una situación de muerte. Y él pudo decir esas cosas que yo les acabo de decir, que Pablo estaba, hay un plan, hermanos, y él estaba golpeado y en la cárcel y todo, y él decía, hay un plan, hermanos, hay un plan. Hay un plan para todos nosotros, y es que nosotros somos escogidos de Dios para anunciar la bondad de Dios, las virtudes de Dios. Eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es poderoso. Y entonces dice el apóstol Pablo, aquí es donde quiere llegar. Dice el apóstol Pablo, cuando pienso en todo esto, en todo lo que nos acaba de decir, cuando yo pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Aleluya. Cuando escucho todo esto, escuchen, cuando escucho yo pienso en estas cosas, Pablo no estaba pensando en el momento difícil, él no estaba pensando en las heridas que tenía. Él no estaba pensando en el foso donde estaba metido, en la cárcel donde estaba metido. Él no estaba pensando en la crisis que había, en la escasez que había en ese momento. Él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando y recordando el plan divino, el plan que Dios había trazado. ¿Está usted pensando en ese plan ahorita o está pensando en que no tiene arroz o que no tiene frijoles? ¿Está pensando en el plan divino de Dios en la vida suya? ¿O está pensando en que no tiene con qué pagar la luz hoy? ¿O que no tiene con qué pagar el agua? ¿O el alquiler? O en la situación en la que usted está. Hay algo, miren, hay algo que lo puede librar a usted. De verdad. Hay algo que lo puede librar a usted de todas esas condiciones. No solamente materiales, sino espirituales, físicas. En cualquier situación en la que usted esté, eso va a cubrirlo de una manera tan poderosa que aunque usted esté en medio de esa situación, aunque usted esté en medio de esa situación, usted va a sentir como que usted ni siquiera está ahí. Hace algunos años escuché el testimonio o una enseñanza acerca de la vida de los creyentes en medio de las tribulaciones. Usted sabe que los primeros, hay un testimonio que en la historia que dice que mientras Nerón lanzaba a los creyentes a los leones o los quemaban en las hogueras, dice la historia que los creyentes cantaban mientras los estaban quemando. Cantaban mientras los leones los mordían. Cantaban.
Y dice la historia que él se tapaba los oídos y decía, cállenlos, cállenlos, que no soporto, cállenlos. Poderoso, poderoso. Eso es la diferencia. Eso hace la diferencia. ¿Ustedes saben cuando Jesús estaba en la cruz? Jesús pudo decir, clavado en la cruz, pudo decirle, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que esa palabra fue como de, ay, Padre, perdónalos, yo no quería estar aquí, pero ellos me mandaron. Lo tuve que hacer porque ellos eran malos y si yo no moría, entonces no se salvaba. Oh, Padre, perdónalos. ¿Usted cree que Jesús estaba haciendo eso de esa manera? Para poder inspirar a sus discípulos, para poder inspirarlos aún en la cruz. Aún en la cruz yo puedo escuchar a Jesús decir, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. ¡Auch, auch! Me duele, pero perdónalos. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Jesús estaba consciente de que al tercer día el plan divino se iba a cumplir en él y que al tercer día él iba a resucitar de los muertos. Aleluya. Poderoso. Poderoso. Así también sobre la vida suya. Usted no morirá eternamente. Usted no sufrirá eternamente. Usted fue escogido por Dios para reinar. Usted fue escogido por Dios para estar con Él para siempre. Aleluya, el plan divino de Dios cumpliéndose en la vida suya. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba pensando en ese momento cuando estaba metido en esa cárcel, golpeado. Estaba pensando en el plan divino. Yo quiero que ustedes de verdad tomen un tiempo para meditar. Después de que todos estos días que están ahí en sus casas, en sus trabajos, mediten en el plan de Dios para su vida. Es un plan glorioso, maravilloso. Mediten en eso constantemente, mediten en eso, mediten en eso. Llénense de eso, de tal manera que a veces me preguntan a mí, ¿por qué usted no habla tanto de estas cosas? Si usted va a Facebook o en muchos lugares, Facebook o WhatsApp y todo eso, hay un montón de gente hablando del virus. ¿Saben qué? Yo prefiero hablar del que venció al virus. Yo prefiero hablar del que venció en la cruz toda enfermedad, que llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Yo prefiero hablar de él. Yo prefiero hablar de él. Yo no, ¿para qué va a gastar su tiempo? ¿Para qué va a perder su tiempo hablando de cosas que son temporales y pasajeras? Esas cosas van a pasar. Hace unos días estuve hablando con un pastor allá de Chorrillo, el pastor Eduardo Bliss. A él le dio el virus, ¿sí? Y estuvo en cuarentena. Y cuando él me llamó para contarme, estaba un poco asustado. Y yo le decía al pastor, no se preocupe, eso solo está en tu cuerpo. De ahí no pasa. De tu cuerpo no pasa. Eso no va a tocar la obra de Dios en la vida tuya. No toca tu salvación, no toca tu sanidad, no toca tu prosperidad, no toca nada. Lo único que puede tocar es tu cuerpo. Porque este cuerpo, así es, este cuerpo es temporal aquí. Es mejor afirmar tu corazón en la verdad de Dios. Eso es algo poderoso. Así que el apóstol dice que él, cuando él piensa en estas cosas, dice que dobla sus rodillas. Él dobla sus rodillas y pide en oración. Dice, versículo 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder el Señor en su ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo, que habita en sus corazones, a medida que confíen más en Él, ustedes echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellos los mantendrán firmes. ¿Quiere mantenerse en firmeza? ¿Quiere mantenerse en firmeza? Llénese del conocimiento del amor de Dios. Llénese
del conocimiento del amor de Dios. No ande tratando de andar indagando, no anda averiguando qué puede hacer usted para que se vaya el virus o para que el virus no lo toque. Bueno, ya nos han dicho, lávese las manitas todas las veces, lávese las manitas con agüita y jabón, use alcohol en gel, ¿sí? No ande en la calle haciendo loco, haciendo grupos ahí, ¿sí? Metiéndose en las multitudes, no ande por ahí, aunque es lindo estar donde hay mucha gente. Extraña uno a veces la gente, ¿verdad? Aunque a veces cuando está uno en la calle y hay mucha gente y no se puede pasar por ahí, quisiera que no hubiera nadie en la calle. Bueno, ya nos llegó el momento que no hay nadie en la calle, pero tampoco se puede estar en la calle. Así que, bueno, llénese del conocimiento de Dios, llénese más bien del conocimiento de Dios. Hay gente que todos los días lo primero que hacen es averiguar cómo está el asunto. ¿Sí? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos vivieron? ¿Cuántos están en eso? ¿Sí? Y andan averiguando cómo se curan de estas cosas. Miren, hay algo superior a eso. Busque las cosas eternas, las del cielo, que son eternas. Estas cosas temporales pasan, ¿sí? Ahora decía a un especialista en estas cosas, decía, de estas pandemias pasan todo el tiempo en la Tierra. O sea, han pasado muchas. No solo una vez, han pasado muchas. Tal vez es la única, la vez que nos tocó a nosotros, en nuestra generación, vivir algo así. Pero hay otras generaciones que han pasado igual, otras cosas, y no tenían todas las cosas que teníamos nosotros, ¿sí? Pero los creyentes se afirman llenándose del conocimiento del amor de Dios. Y dice que al echar raíces profundas del amor de Dios, esas raíces nos mantendrán firmes. Por eso es que hay gente hoy día que están renegando de Dios y diciendo, ¿dónde está Dios? Y Dios, ¿dónde estás en este momento? Sí, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está ahí siempre. Y yo pudiera contarles testimonios, muchos testimonios, donde Dios en medio de momentos difíciles está ahí. A veces nosotros no lo vemos y a veces cantamos. Qué lindo cuando cantamos esas canciones como, aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Y nos encanta cantar esas canciones, aunque tú no lo ves, Dios está obrando. No sé si la conocen esa canción, ¿sí? Dios de milagros o hacedor de milagros, yo creo que se llama. Y las cantamos en la iglesia y la pedimos, ¿verdad? La ponemos en la casa y la repetimos y la repetimos. Bueno, hoy es un momento de esos. Tal vez no veas a Dios ahí, pero está obrando. Tal vez no veas a Dios ahí, pero Dios está haciendo su trabajo. ¿Sí? ¿Usted cree que el virus detiene a Dios o que las restricciones vehiculares o de caminar? Imagínense que a Dios le dijeran, bueno, hoy en Panamá es que tienen esto, ¿no? Aquí en Costa Rica todavía no han puesto eso, pero en Panamá ponen que los hombres salen un día y las mujeres salen otro día. Así es, ¿verdad? Todavía. Bueno, imagínense a Dios, ¿a qué hora le tocará a Dios salir? ¿Qué día le tocará a Dios salir? Sí, porque ¿cuándo le tocará a Dios salir? Dios no está restringido a ninguna regla. Dios, ni el Espíritu Santo, ni la obra de Dios se va a detener porque hay un virus andando por ahí o porque alguien dijo que no se podía salir. Aunque usted no pueda salir, aunque yo no pueda salir, Dios está en todos lados moviéndose poderosamente, procurando que su plan se cumpla poderosamente en la vida suya. Aunque usted tenga que estar encerrado en su casa, el plan de Dios se va a cumplir. Imagínense que usted piensa, pero el plan de Dios era que yo me quedara en mi casa. No, el plan de Dios era que usted, aún estando en su casa, haga la obra de Dios. Ustedes saben, miren muchachos, miren hermanos, miren. Ustedes saben cuántos mensajes mandan ustedes por WhatsApp o cuántos mensajes, cuántas cosas se escriben por Facebook hoy día. ¿Cuántos de estos mensajes que ustedes están escribiendo hablan del poderoso Dios que tiene usted? O solo se comparten, ¡ay, sí, qué miedo! ¡Ay, sí! ¡Ay, mira, ay, pobrecito! O mandándose emojis y esas cosas. No.
Aprovechen. Ese es el momento suyo. Ese es su momento. Ese es su momento. Todas las mañanas, lo primero que haga, coja un versículo de la Biblia y ponga el postelo ahí, mándeselo a la gente. Dios es poderoso. Y yo me acuerdo cuando comenzamos con este refrán que diríamos que no le diga a Dios cuán grande es tu montaña, sino dígale a la montaña cuán grande es tu Dios. ¿Han escuchado ese refrán, eso que dicen? ¿Sí? Y eso lo repetimos, ¿verdad? Y ahora estamos como diciéndole a Dios, Dios, mire qué montañota. Dios, mire qué virus. Dios, mire qué cosa. Un momentito. No, es al revés, hermano, es al revés. ¡Hey, virus! Mira cuán poderoso y grande es nuestro Dios. Mírelo. Él es Dios Todopoderoso. Aleluya. Él es nuestro Dios Todopoderoso. Y aunque usted parezca grande, el mío es mucho más grande que usted, Señor. Aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso es poderoso. Aleluya. Dice, versículo 18. Espero que ustedes puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es mi deseo, versículo 19, es mi deseo que ustedes experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprender, ustedes entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Eso es poderoso, hermano. Mire lo que está hablando el Pablo, de toda la oración que le hacía el apóstol Pablo. ¿Qué parte de la oración el apóstol Pablo estaba orando? Y que el Señor me libre de estas cadenas. Y que el Señor, hermanos, oren conmigo. Que el Señor me provea alguna herramienta para poder arrancarme estas cadenas y salir huyendo. No. Él no estaba pidiendo que lo libraran de la cárcel ni nada. Él no estaba pidiendo nada de eso. La oración de él era que nosotros como creyentes pudiéramos ser llenos del conocimiento del amor de Dios. Eso es lo que lo va a mantener a usted firme. Aleluya. Es algo poderoso. Quiero terminar nada más leyendo con ustedes el Segunda de Corintios. Vayan conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Aleluya. ¿Y cómo se termina? Eso termino. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Esto que les estoy hablando, el conocimiento del amor de Dios, la revelación de Cristo en nosotros, es esa luz. Y voy a leérselos mejor en la versión Reina Valera, que todos tienen ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia. Esto, en este vaso de barro, hermanos, en este vaso de barro, que de repente le da gripe, que de repente le da calentura, que de repente se siente mal, que sabe que llevarlos al hospital. ¿Sí? En este vaso de barro hay un tesoro. Hay un tesoro en usted. Hay un tesoro poderoso, un tesoro poderoso que está en usted. Y ese tesoro es algo poderoso, es el poder de Dios en usted, el poder de Dios que está en usted. Dice que estamos, escuche, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos,
mas no desamparados. Derribados, oiga, oiga hermanos, derribados, pero no destruidos, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Poderoso, poderoso. Quiero leerles de nuevo el versículo 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Esa es la confianza que podemos tener nosotros. Así es la vida de los creyentes. Así es. Usted no es menos que eso. No se espera menos de eso. No se espera que usted esté angustiado. No, 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 no le luce. No, 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 no. Nosotros no nos angustiamos. No se espera de usted que esté desesperado. No se espera de usted que se sienta desamparado. No se espera de usted que sienta que está destruido. En usted hay un tesoro poderoso. En usted hay un tesoro poderoso que está operando poderosamente en la vida suya, para que el plan divino de Dios que fue hecho, diseñado desde antes de la fundación del mundo, se cumpla en su vida. Aleluya. Aleluya. Y esa es mi oración esta noche por cada uno de ustedes, por todos los creyentes en Panamá, por todos los creyentes aquí en Costa Rica, por todos los creyentes alrededor del mundo. Ustedes saben, hermanos, la cantidad de personas todos los días que están angustiados, están atribulados, se sienten abandonados, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Saben por qué? Porque no conocen el amor de Dios, no conocen la profundidad, la amplitud, lo amplio, lo profundo del amor de Dios. Piensan que Dios los ha abandonado. Y ahora, no es algo que vamos a hacer sentir mal a las personas. Jesús sintió eso mismo. Y no es que Jesús no sabía que el Padre lo amaba, era esa parte humana de nosotros, de sentirnos a veces abandonados, de sentirnos a veces, ¿dónde está Dios? Así que si usted se ha sentido alguna vez así, pues así nos sentimos a veces algunos. Pero hay algo más poderoso, hermano. Por eso algo más poderoso, por eso Jesús podía decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que usted se levante victorioso. La voluntad de Dios es que usted se levante como luz en medio de las tinieblas. La voluntad de Dios es que usted sea el que proclame la presencia del reino de Dios ahí donde usted está. Que usted sea una voz poderosa en el desierto, una voz que se levanta poderosamente en el desierto para anunciar las bondades de Dios, para anunciar la bondad de Dios en medio de un tiempo como este. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de ustedes esto mismo, ¿sí? Que ustedes puedan alcanzar y ser llenos de ese conocimiento de Dios en sus vidas. Amén. 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 Comentarios. ¿Quién quiere comentar algo de esto que compartimos? Son libres para hablar. No tengan pena, solo abran el micrófono y hablen. Pablo.
Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, mire, me llamó mucho la atención lo que usted mencionó de grabar nuestra oración, de grabar nuestras oraciones y poder compararla para poder aprender a orar correctamente y usar las palabras correctas y usar el ejemplo de Pablo. Y eso me gustó y lo tomaré en cuenta. Gracias. Amén, amén, poderoso, Magdalena. Yo tuve que hacerlo, porque cuando yo me di cuenta de mis oraciones eran, hasta repetirlas me da vergüenza, me da pena, ¿sí? De las oraciones que yo hacía y las cosas que yo pedía, ¿sí? Y las cosas que yo decía. Ajá, y a veces las repetimos como no sé cuántos han aprendido algunas frases que han escuchado de otras personas como importantes, ¿verdad? En el mundo pastoral, y a veces las repetimos. Y yo me acuerdo en el tiempo de hace unos años, bueno, todavía se da, pero ese es otro tema que vamos a tal vez ver otro día, pero crecimos en una generación de atar y desatar, ¿sí? ¿Sí? Atamos y desatamos y atamos y desatamos y de todo, ¿sí? Pero hay una generación poderosa, una generación que está sentado a la diestra, que sabe que está sentado a la diestra juntamente con Cristo, y sabe que todo principado, autoridad, dominio, está bajo sus pies. ¿Va a ser esa generación que tiene que atar o desatar, o va a ser la generación que sabe quién es, que sabe la autoridad que tiene, que sabe que todo principado, autoridad y señoría está bajo sus pies, y que nada tienen que hacer con usted, nada tienen que hacer en la vida suya? Poderoso, es que tuve que aprender a hacer todas esas cosas. Así que, ¿qué tiene eso, Pablo? Amén. Estamos claros, varón, escuchándote. Amén, amén. No, ya yo terminé nada más. No, y Douglas, recuerda que también esa oración se puede repetir, a donde Pablo decía que oraba por ustedes, uno la puede repetir también, y a donde dice para que ustedes, dicen para que yo, puede repetirla y decir para que yo pueda recibir el conocimiento pleno. Sí. O sea, poner el yo. La iglesia también puede hacer esa oración de forma personal. Y donde dice para que ustedes, pueden decir para que yo pueda recibir, para que yo pueda conocer, para que yo pueda, y esa oración da fruto. Sí. La verdad es que esa oración, uno hace esa oración constantemente todos los días, esa oración da fruto, la verdad. Amén. Pablo, y lo que decía yo al principio, que la oración cambia porque es una oración basada en el conocimiento de la obra de Dios. Está basado en lo que yo conozco de Dios, en lo que yo sé quién es Él, y lo que yo sé cuál es su plan para mí, y que yo sé quién soy yo. Entonces oro desde ahí, y no estoy orando desde mi circunstancia, porque esa es la otra parte, que normalmente nuestras oraciones están basadas en las circunstancias. Nos sentimos mal hoy, entonces oramos las oraciones de cómo nos sentimos. Exacto. Nos sentimos bien un día, entonces oramos de otra manera. Y sí, entonces es basado en las circunstancias, pero las oraciones poderosas no está basado en las circunstancias, sino que está basado en el conocimiento que tenemos de Dios. Amén. Amén, amén. Poderoso, poderosísimo, poderosísimo.